Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo estamos? Bienvenidos a tus clases de comunicación. ¿Con quién? Con el profesor Darwin. Y lo primero, ya sabes, yo te voy a dar las recomendaciones del caso al inicio de cada clase para que tengamos un trabajo productivo y sin problemas. Así que no te olvides traer tu libro de actividades de comunicación. Necesito que traigas tu libro de actividades de comunicación. Hoy día vamos a trabajar un tema relativamente fácil y sencillo. Así que no vas a tener muchos problemas para poder entenderme. Pero necesito que traigas tu libro de actividades de comunicación. Recuerda que debes tomar tu agüita para que estés atento, para que no te desmayes. ¿Ya? Y concentrarte solo en la clase. No te olvides de concentrarte solamente en lo que vamos a hacer. No vamos a demorar mucho. Terminas de ver mi clase, haces tus tareitas y ya estás libre de mi curso. Listo. ¿Ya? Rápido. Si no tienes tu libro, vamos, tráelo. Pausas el video y después continúas. Bien. Ahora, una vez con tu librito, te vas a dirigir a la página número 58. Abre tu libro de actividades en la página número 58, que es lo que nos toca aprender el día de hoy. ¿Ya? Bien, entonces, mientras nosotros vamos desarrollando el librito, tú vas poniendo pausa para que realices el subrayado, la relación o escribir, y vas poniendo pausa y vas poniendo play otra vez para que no pierdas el hilo y no te retrases. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, mira, cuando tú te pones a leer un libro cualquiera, cuando te pones a leer un texto cualquiera, ¿te haces o no preguntas? Si no te haces preguntas, pues deberías hacerlas, porque es uno de los principios básicos para poder entender el contenido de un texto, el contenido de un libro, de lo que sea. Cuando tú has hecho, y esto te han tomado en muchos años de tu formación educativa y te han dado un texto para leer, ¿te han hecho preguntas o no? Preguntas como, ¿de qué trata el texto que has leído? ¿Cuál es el tema principal del texto que has leído? ¿En qué parte del texto está esta pregunta? Etcétera. Siempre nosotros estamos constantemente haciéndonos preguntas, no solamente de lo que leemos, sino de lo que vemos, de lo que experimentamos, de lo que soñamos. ¿Ya? Entonces, esta formulación de preguntas surge a raíz de nuestra inquietud, de nuestra incertidumbre, de no conocer ciertas cosas. Y eso es importante reconocer que nosotros estamos formulándonos preguntas. Y la mayoría de veces no tenemos respuesta, por eso nos preguntamos, pero siempre estamos formulando preguntas. Entonces, como yo soy tu profesor de comunicación, vamos a aprender a formular ciertas preguntas de las cosas que nosotros leemos. ¿Pero para qué, profesor? Para que entendamos mejor el contenido de un texto. ¿Ya? Entonces, abre la página 58 y vamos. Dice, formula preguntas y respóndelas. Al momento de leer un texto, recibimos distinto tipo de información. Para comprender mejor todo lo que se nos dice, es recomendable formularnos preguntas sobre lo que hemos leído y luego darles respuesta. El propósito de este proceso es aclarar las dudas que pudiera haber respecto al sentido del texto, su estructura, su función, etc. Ya, profe, entonces usted me está diciendo que cuando yo tengo un texto cualquiera, para tener una mejor comprensión, un mayor entendimiento de lo que dice ese texto, ¿debería hacerme preguntas y después responderlas? Sí. Es una de las formas muy utilizadas por las personas, ¿para qué? Para poder entender el contenido de un texto. Y ahí está, mira, Stitch haciéndose la pregunta. Bien, vamos. Estamos en la página 58, recuerda. Dice, lee el siguiente texto, luego desarrolla las actividades para mejorar tu comprensión. Recuerda que todas las actividades que nosotros hacemos dentro del libro nos va a servir mucho para que tengamos una mejor comprensión de lectura.
Entonces, si tú practicas conmigo, si haces caso a lo que yo te digo, tú ya no vas a tener problemas para entender cuando leas un librito o cuando leas un texto cualquiera. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a leer este textito pequeño, que es un soneto, ¿ya? De Abraham Valderomar. Tristitia se llama, Tristitia. Vamos a leer juntos. Dice: mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer dolorosa de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía, el cielo, la serena quietud de su belleza, los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía, y luego el soplo denso, perfumado del mar. Y lo que él me dijera aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste, y la alegría nadie me la supo enseñar. Abraham Valderomar. Tristitia. Oh, profe, es un poema muy intenso. Sí, es muy intenso. Dice: para formular y contestar preguntas debes cumplir con los siguientes 4 pasos. Entonces, el libro nos está sugiriendo 4 pasos para que nosotros podamos formular correctamente una pregunta y poder responderla. 1. Dice: revisa el tema del texto. Lee nuevamente el poema y responde sobre qué trata el texto leído. A ver. ¿Qué es lo que crees que sea el tema de este poema, de este soneto? Mira, mi infancia, dice que fue dulce. Ya, entre el manso rumor que muere una ola. O sea, se está acordando de cosas cuando él era niño, ¿no? De las cositas que pasó cuando era un infante. Las cosas que pasó durante su infancia. Entonces, podemos decir que el tema del texto es ¿qué? La infancia. Trata sobre la infancia. Ese es el tema. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el primer paso que nosotros tenemos que cumplir es definir el tema del texto que hemos leído. Y es muy fácil definir el tema. La mayoría de veces se define en el título que tiene el texto. La mayoría de veces el tema se define por el título que tiene el texto, sea un cuento, una poesía, un ensayo, lo que sea. Pero de todas maneras tú tienes que leer y encontrar el tema. Bien, ese es el primer paso. Vamos al segundo paso. Define el propósito del texto. Vamos a definir cuál es el fin del texto. ¿Qué quiere lograr el texto en su contenido? ¿Cuál es el propósito del texto que acabas de leer? Marca con un check la respuesta correcta. Entonces, muy bien, vamos a ver cuál ha sido el propósito que tenía este texto, este poema. Informar sobre los hechos de la infancia del autor. Invitar a los lectores a visitar una aldea lejana. No, eso no. Expresar emociones sobre la infancia del autor. Sé que el tema es sobre la infancia, entonces puedo estar entre la primera y la tercera. ¿Cuál es? La tercera. Profe, ¿pero por qué? ¿Cuál emociones? ¿Cómo que cuál emociones? Mira, la melancolía, la alegría, la tristeza, sentía, triste. ¿Qué es eso? ¿No son acaso las emociones básicas del ser humano? Ah, ya, profe, ya entendí. Entonces, yo puedo definir el propósito de un texto si es que leo bien y me doy cuenta cuál es el fin de comunicación, qué es lo que me quiere dar a entender. Sí, solamente leyendo bien el textito. ¿Sí? Bien, continuamos entonces. Vamos con el tercer paso. ¿Qué nos dice el tercer paso? Verifica la comprensión del sentido de las palabras. ¿Qué es eso, profesor? Pues ahí vamos, dice: deduce el significado de las palabras resaltadas, tomando en cuenta el contexto en que aparecen. Luego subraya la respuesta más apropiada. Bien, dice: mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañer doloroso de una vieja campana.
¿Cuál es aquí la palabra que está resaltada? Tañer. Tañer, ¿qué podría ser? Mira, si está hablando en este último verso del primer cuarteto. ¿Cuarteto por qué, profesor? Porque tiene 4 versos. Mira, 1, 2, 3, 4. Ah, ya. Para que no te olvides. Ya está. Entonces, ¿qué habla en el último verso? Dice, el tañer doloroso de una vieja campana. El tañer doloroso de una vieja campana. ¿A qué se podría estar refiriendo? A ver, vamos a reemplazar con las palabritas que están aquí. Y el abrir doloroso de una vieja campana. ¿Abrir? No. Y el caer doloroso de una vieja campana. ¿A la campana le dolería cuando se cae? Y el romper doloroso de una vieja campana. Puede ser. Y el sonar doloroso de una vieja campana. Claro, la campana suena. Y una campana es muy difícil de romper porque está hecho de un metal muy, pero muy resistente. Entonces, ¿cuál es ahí, profe? Sonar. Esa es. Vamos con el segundo. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía. Y luego el soplo denso, perfumado del mar. Denso, ¿qué significará denso? ¿Complejo, alto, gordo o espeso? Espeso, profe, claro. Lo denso es lo espeso. Lo espeso. Por eso, la próxima vez que te den de desayuno tu Quaker, tú vas a levantar así y vas a decir, el Quaker está denso. ¿Ya ves? Para que tengas otra palabrita en tu vocabulario. Bien, y por último, dice, comprueba la comprensión del texto. Forman 3 grupos. Bueno, tú no vas a formar grupos, lógicamente, porque estás en tu casita, solo lo vas a responder tú solo. Y respondan las siguientes preguntas. Según el poema, ¿qué emociones o sentimientos genera el mar en el autor? A ver, quiero que tú respondas con tus propias palabras. Yo quiero que tú lo hagas con tus propias palabras. Yo te voy a poner lo que yo puedo decir sobre las emociones y sentimientos que genera el mar en el autor, pero yo también quiero que tú me digas y lo escribas. Bien, entonces, ¿qué emociones o sentimientos genera el mar en el autor? Pues melancolía, pero a la vez el placer de una melodía. Lo dice literalmente. Dábame el mar la nota de su melancolía. ¿Ya? De su melancolía. El canto de las olas como una melodía. ¿Te das cuenta? Entonces, el mar le generaba eso. Le generaba melancolía. ¿Ya? Bien. Ahora, la segunda. Luego de leer el texto, ¿cómo crees que es la personalidad del autor? Explica tu respuesta. ¿Cómo crees? A ver. Yo creo que tiene una personalidad retraída, muy conservador y tranquilo. Esto porque siempre ha vivido en un ambiente parecido. Pero también, ¿qué puedes decir tú? Que es una persona muy melancólica, en ratos triste, porque eso es lo que más recuerda de su infancia. Y tú debes recordar también que uno es lo que ha sido desde siempre, de cómo se ha formado, cuáles han sido las influencias que ha tenido desde que es muy niño. ¿Ya? Tarea, listo, tu tareita, no está difícil, está fácil. Basta formular 7 preguntas con sus respuestas en el cuaderno de comunicación a partir del texto que te voy a adjuntar. ¿Cuál es el texto, profe? Mira, Clara y el Caimán. Es un pequeño relato, muy chiquito. Tú vas a leer y te vas a formular 7 preguntas con sus respuestas. Y vas a escribir las 7 preguntas con sus 7 respuestas. Yo te voy a hacer un ejemplo. Mira, dice, Clara entró en el cuarto de su abuela, que estaba todavía completamente dormida. Entonces, tu primera pregunta puede ser, ¿cómo estaba la abuelita cuando Clara entró al cuarto? ¿Tú qué vas a decir? En respuesta, completamente dormida. Sigamos. Buenos días, abuela, saludó Clara en voz bastante alta. Gruñó la abuela. ¿Qué te ocurre? Nada, no me pasa nada. Tu segunda pregunta puede ser, ¿qué es lo primero que Clara hace cuando entra al cuarto de su abuelita? La saluda. Ah, ya, profe. Entonces, ¿las preguntas tienen que ser a partir del texto que voy a leer? Sí. Tú me vas a leer todo el texto y vas a formularte 7 preguntas con sus 7 respuestas. Ya te di un ejemplo que
Está muy fácil. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, muchachos, eso ha sido todo por nuestra clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido y que practiques también cómo formular preguntas y respuestas a partir de los textos que tú lees. Nos vemos en la próxima clase. Que Dios te bendiga.